Bueno, como cada lunes, están aquí en esta mesa Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Buenos días, Israel Zamora de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, bonito inicio de semana. Igualmente, y está con nosotros Emilio Álvarez y Casa de Somos México. Buen año. Buen Emilio, año, ¿cómo contento estás? de vuelta, liberando enfermedades, pero con ánimos Ay, pues no la renovados. liberes aquí. Además del contexto, liberando en otros espacios, digamos, por ¿Qué eso estoy pasó? aquí. Por eso estoy aquí. ¿Estás bien ya? Ya estoy Bueno. todavía un poco mormadón, pero con el ánimo renovado, porque el contexto así lo requiere. Me da gusto. Bueno, pues sí. Órale. Sí. Ajá. Bueno, esperamos la conferencia de la presidenta Sheinbaum. Va a iniciar a las 9 con esta llamada de Donald Trump, que está pues definitivamente desatado, ¿no, Rubén? Sí. O sea, no sé cómo tengamos que reaccionar, si la presidenta tendrá que seguir esta línea de cabeza fría, que a veces se le calienta un poquito, pero cabeza fría en lo general, ¿no? A ver, no han presentado a... Ya, claro que Ya, sí. ya saludé, ya Sí. saludé. Se me va la onda a mí ahora. Bueno. Bueno, entonces empiezo rápido, pero allá está el ogro de los minutos. Está bien, implacable, ¿eh? A ver, yo creo que el mundo está regresando a una realidad que se presenta periódicamente. Las grandes potencias buscan sus espacios, buscan controlar territorios y buscan sus hegemonías. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. A nosotros nos toca la vecindad con uno de estos países y vemos sus declaraciones pues todos los días y sus intenciones, ¿no? Recientemente el tema de Groenlandia, ya pasó lo de Venezuela. Ahora, cuando esto sucede, pues los países más pequeños, en vías de desarrollo, subdesarrollados, como se le quiera poner, pues empiezan a padecer. Y nuestra nación es como aquellos boxeadores que los pescan mal parados, mal plantados. No tenemos competitividad, instituciones débiles, una riña permanente al interior y una falta de claridad hacia dónde vamos. Entonces, pues no creo que sean buenos momentos para nosotros. Así es, Emilio, ni para el mundo en general, o sea, para nosotros obviamente que somos los vecinos de Estados Unidos, pero Donald Trump, Cuba y Venezuela y Colombia, y no deja de mencionar a México, Emilio. Sí, México parece como el boxeador que le cabecea el golpe, ¿no? Cuando tiene el golpe hacia allá va la cabeza, porque sí, pues somos parte del problema en términos no solo del contexto interno, sino del contexto global. Hay en construcción un nuevo orden internacional. Los acuerdos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se están cayendo a pedazos. Y ese mundo multilateral entra en crisis. México fue un país que tuvo una actuación muy importante en el mundo multilateral. Pero también en los últimos años, en particular el sexenio López Obrador, México se dio la tarea de dinamitar relaciones internacionales que hoy serían muy importantes para levantar la mano en nuestra defensa. Nos peleamos con países en América Latina, nos peleamos con la Unión Europea, nos peleamos con nuestros socios comerciales, y ahora la pregunta es, ¿quién levantará la mano para defender a México? Y eso se hace difícil. El problema es entonces cuando en la política exterior tú no tienes congruencia. Las cosas que pides afuera no haces adentro. Pides diálogo, pides serenidad, y eso no lo haces como presidenta o no lo haces como grupo gobernante. Por eso es tan importante la congruencia. Y la última debilidad es aquella donde los señalamientos que se hacen del extranjero pueden tener parte verosímil. Por ejemplo, que el crimen gobierna parte importante de este país. O, por ejemplo, la falta de certeza por las reformas financieras. O, por ejemplo, los errores que se han hecho en el marco del TEMEC. Bueno, a ver, lo que se ha dicho aquí, hay que acotar muchísimas cosas. Primero, decir que lo que está pasando con Estados Unidos es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y lo que está pasando en el mundo es una decisión de Estados Unidos que difícilmente un país va a poder detener. ¿Quién le puede detener ahorita la mano a Donald Trump y al gobierno de Donald Trump para no hacer algo de lo que está haciendo a nivel mundial? China, no lo vimos que actuara con la intervención en Venezuela. Rusia, que es otra potencia, tampoco la vimos con la intención de realizar algo de manera inmediata, mucho menos ningún otro país. Bueno, la OTAN, que ahorita está al invadir, en caso de que así fuera, Groenlandia, pues es un estado que depende de la OTAN.
Y hay pactos, acuerdos internacionales que prohíben eso y que sancionan esa acción. Y no va a haber quien prohíba, detenga más bien en este caso al gobierno de Donald Trump de hacerlo. Yo creo que en este orden mundial hay que comenzar a hablar bien de lo que hace Estados Unidos y de lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Hacer esa distinción comienza a ser relevante, porque lo que ha ocurrido ahorita son decisiones de un gobierno que probablemente en noviembre de este año va a perder escaños de representación en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y creo yo que muchas de las acciones que se están tomando es porque sabe Donald Trump que la supervivencia de su movimiento MAGA está en juego. O sea, yo creo que si en las intermedias de noviembre Donald Trump pierde, el movimiento MAGA estaría O sea, ¿crees que está eliminado. haciendo todos estos disparates Trump Es para una cuestión ganar la elección? electoral. ¿Eso Yo hacen? creo que sí. Y para mantener el movimiento. Ajá. Porque si no fuera así, creo que además le está jugando en contra. Ahorita si quieres en mi próxima participación para no... Ay, él solito porque se regula. 2 minutos y luego va a agarrar 10 Rubén y 15 Emilio. Estamos Entonces, tranquilos, no, acabamos de llegar. ¿Qué pasó, licenciado? Me refiero a que pues muchos de los gobiernos que conocemos hacen lo que sea por mantener la popularidad. En el caso de Trump, voy a Venezuela y luego las tasas de interés las voy a bajar del 30 al 10%. Cometen un montón de errores, Rubén, en pos de la popularidad, dejando fuera la protección a un país. Bueno, parece que está de moda en el mundo tratar de ganar popularidad con acciones pues de este tipo, ¿no? Ahora, eso es lo que están haciendo ellos, me refiero a los americanos. Se dice, bueno, ¿y por qué no intervinieron las otras potencias? A mí me preocupa que expresa o tácitamente se estén repartiendo en este nuevo orden espacios geográficos. Y la otra parte es, ¿qué hacemos nosotros, los mexicanos? Nos pesca esto en un mal momento. Nuestra capacidad, por ejemplo, energética está muy disminuida. Tenemos unas horas, nada más unas horas de autonomía en el tema del gas. Desmantelaron todos los proyectos de energía eólica que estaban funcionando bien y solar en México. Cayó nuestra capacidad de producir alimentos, en especial uno que es básico para nosotros, que es el maíz. Desmantelaron también todo el tema de la sanidad animal y bueno, ya vemos los problemas que tenemos ahí. Se hicieron inversiones que no son las correctas. Vean ustedes los trenes, por ejemplo, el aeropuerto, las líneas aéreas, esas. Y hoy tenemos una deuda creciente. Entonces, se está reacomodando el mundo como se ha reacomodado Pero nosotros periódicamente. no podríamos acomodarnos de un lado distinto al de Estados Unidos. No, pero se está reacomodando el mundo como se hace periódicamente y nosotros no tenemos capacidad de maniobra. Mira, esta parte final es muy interesante. Sí, estamos más cerca de uno de estos bloques, pero cuando hemos sido socios y ese otro socio está en tono con nosotros, nos va bastante bien, pero de repente dice, ¿saben qué? También con mis socios va el cambio de jugada, con los canadienses, con los americanos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ellos están planteando. Y nosotros, pues nosotros estamos pues en una total desventaja de todo tipo. Pero ¿qué podríamos hacer, Emilio? Mira, efectivamente es muy complicado. O sea, no vamos a jugar al independiente. Un ni- personaje fuertes, tan y poner ciertas veleidoso reglas. o tan impredecible o tan iracundo como Trump. Pero el caso del gobierno mexicano es el caso aquel de quien decide hacer una carne asada cuando hay huracán. Porque el contexto es extraordinariamente difícil y se complica más. Es un mal ejemplo con los norteños. Pues sí, pero Porque sí lo hacemos. hazte carne asada cuando hay inundación en Monterrey, a ver si está buena. No, probablemente se vaya a ir tu carne asada. Eso es lo que nos está pasando. Eso sí duele, ¿eh? Pues sí, para que entiendan el ejemplo, pues. Sí, claro. Es más grave. ¿Por qué? Porque se están tomando una serie de decisiones que también nos hacen daño a Estados Unidos. El fenómeno de las reformas que hemos hecho, las arbitrariedades que se cometieron en materia económica, ahora resulta que los reclamos de incumplimiento del TEMEC son de Estados Unidos a México. Ahora resulta que nuestra dependencia económica, nuestra correlación económica, nuestra potencia económica está esencialmente vinculada a Estados Unidos al 80% y nos las hemos pasado generando condiciones para provocar a Estados Unidos y para hacer otro tipo de relaciones geopolíticas. ¿Y cuál es el tema? En mi opinión, el problema está que no se acaba de entender que Estados Unidos tiene presos al Mayo, al Chapo, a toda su familia y tiene la estructura criminal de la complicidad de un narcopartido que hoy gobierna y cómo en los últimos años ha venido cofinanciando.
El problema es que ahora que negociemos el TEMEC, vamos a tener un gobierno absolutamente debilitado por toda la información que tiene Estados Hace Unidos. 8 días yo comenté aquí que era muy probable ya la invasión de Estados Unidos, más bien los ataques en territorio nacional de Estados Unidos. Y en la semana esas probabilidades aumentaron con las declaraciones que hizo Donald Trump. Entender el por qué lo está haciendo es fundamental. Ajá. No es porque hay una mala relación entre México y Estados Unidos, no lo es. México es uno de los países que mejor quedó parado después de todas las amenazas arancelarias que impuso, algunas de ellas las cumplió Donald Trump el año pasado. Y México quedó muy bien, es uno de los países que tiene mayores privilegios, mayores frente a Estados Unidos, incluso comerciales, y la relación incluso diplomática es muy buena. Hubo un reconocimiento la semana pasada del propio secretario de Estado Marco Rubio acerca de la buena relación que hay incluso y colaboración en materia de seguridad. Entender por qué lo está haciendo Estados Unidos, pues es por esto que yo menciono, una cuestión electoral, pero también una cuestión de los intereses y el cambio del orden mundial, que sí es real. Pero a que también hablar de esa intervención de Estados Unidos, no estamos hablando de que va a mandar tropas, de que va a mandar, que van a ingresar. Yo creo que van a ser más bien ataques muy mediáticos. O sea, yo creo que eso ya lo debemos de entender. Yo creo que la estrategia ya está, la decisión ya está tomada. Terrestres. No específicamente México, pero habló de operaciones terrestres. Yo creo que más bien es una decisión ya tomada, que forma parte de una estrategia principalmente electoral, que también tiene otros fines, y que va a ser muy mediática, y que va a consistir seguramente en bombardeo de ubicaciones que consideren ellos de narcoterroristas, como les llaman aquí, más bien en Estados Unidos, en México. Sí, yo creo que sí. Y es importante que ya lo tengamos. Con el tema, Emilio Álvarez y Casa. Estaba declarando la guerra mundial. No está declarando. Zamora, dices que sí nos van a caer bombas. Yo creo que es una decisión que puede estar ya tomada en Estados Unidos y que México debe entender en qué contexto se da. Y el contexto en que se da es ese tema electoral que yo mencionaba, y que va a consistir en una cuestión con un fin mediático que fortalezca la narrativa de Donald Trump de que logró combatir a los narcoterroristas, como les clasificó desde hace un año. México, ¿qué debe hacer? Preguntabas tú. Pues debe de iniciar una estrategia de disuasión asimétrica. Reconocer, por ejemplo, Estados Unidos no puede caer México en la provocación de escalar una agresión o de entrar en un conflicto bélico con su principal aliado. Eso lo debemos tener en claro. México va a seguir siendo el principal aliado de Estados Unidos. Como Estados Unidos depende también de México para muchas cuestiones, no solo lo comercial. México, ¿qué vías en esta estrategia de disuasión tiene que implementar de manera urgente, que lo ha hecho siempre? Es mantener un buen diálogo diplomático, buscar a sus aliados, gobernadores, legisladores en Estados Unidos, como lo ha hecho, que sirve para concientizar. Vimos que en la Cámara de Representantes muchos manifestaron estar en contra de estas disposiciones. Lamentablemente todos ellos son demócratas y no hacen mucho eco en los republicanos, pero buscar a los gobernadores, que también son aliados de nuestro país, muchos de ellos sí republicanos, que se encuentran en la frontera. Sí. A ver, Rubén. A ver, ya dijimos, periódicamente se reordena el mundo, entrecomillado esto de reordenar, las potencias tratan de hacer lo que a sus intereses convenga. Me preocupa esta afirmación de que pudiera haber un ataque, sería creo que demoledor para la cuarta transformación que esto sucediera. Creo que eres el primero que lo menciona. Y no tenga, es a título personal, eso no sí lo quiero decir, como lo afirmé hace 8 días, pero yo creo que debemos entender el porqué, precisamente por eso, para que no caigamos en una falsa narrativa de que se acabó el mundo y de que ahorita ya no fue un error de la cuarta transformación. Pero sería demoledor, y claro, esto siempre ha sucedido, me refiero a los países grandes y países pequeños, pero ahí está la destreza de los países que no tienen capacidades como la de los otros, ¿no? de las grandes potencias. Y Morena ha desmantelado esas destrezas. No tenemos una política exterior desde hace 7 años que nos signifique algo importante. Nos peleamos con nuestros posibles aliados, no tenemos una buena Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas las hemos llenado de improvisados, de favores políticos, nuestros consulados en Estados Unidos a veces no tienen ni para funcionar, no tienen sueldos. Entonces, este es un problema para todos nosotros. Y por el otro lado, recuerdo lo anterior, nuestra economía no marcha bien, las finanzas del gobierno no marchan bien,
Y una tercera antes de concluir. Morena dividió la nación. O sea, Morena enemistó a los mexicanos. La presidenta pudiera tener grandes aliados en estos momentos decisivos para la patria, en gobernadoras de oposición, en legisladores de oposición. ¿Quién Todos está? los gobernadores. No, disculpan, pero ¿quién está haciendo política en este país? Bueno. ¿Quién está haciendo una política de unión? ¿Quién está haciendo una política para ser nadie. más competitivos? ¿Quién le está ayudando a la presidenta en sus problemas de seguridad? Nadie. Pero los gobernadores de oposición sí Por eso, pero no estamos. A ver, la ¿coordinados? CONAGO no es la CONAGO de antes. Sí. Yo estuve en la CONAGO donde se discutían grandes problemas. Hoy andan discutiendo desplegados. Ese es el problema. Se terminó con el federalismo. Yo difiero de la aproximación de México al problema de Estados Unidos. Y tiene que entenderse en esta relación bilateral cuáles son las principales preocupaciones de Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, el tema del fentanilo. ¿Cómo no va a ser una preocupación si mueren 100,000 personas en Estados Unidos al año? Esos son 2 veces los muertos de la guerra de Vietnam. Que consumen fentanilo Que consumen en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué toca? Por supuesto, toca hacer una alianza estratégica contra el crimen y partirle la columna vertebral a los narcos. ¿Y por qué no lo hace Morena? No lo hace porque le han cancelado cualquier cantidad de visas a sus gobernadores y presidentes municipales. No lo hace porque están coludidos. Si Donald Trump tuviera la certeza de que este gobierno va a detener a los narcos, que este gobierno va a detener a la estructura criminal, no estarían pensando en bombardear. ¿Por qué no lo hace Claudia Sheinbaum? ¿Por qué encuentran laboratorios pero nunca encuentran responsables? Porque hay un manto de complicidad, de impunidad. Si el gobierno de Estados Unidos tuviera la certeza de que este gobierno combatiría a los narcos, combatiría a aquellos que están matando a los jóvenes de Estados Unidos, combatiría a aquellos que están envenenando a la sociedad de Estados Unidos y a la mexicana. O sea, ¿Trump es un héroe? No, pero es un tema de preocupación de Estados Unidos y de México. No, o sea, sí, el entiendo. tema que debemos entender... Pero es como que si Trump no tuviera ninguna A ver, responsabilidad pero en nada. entendamos el tema. Es una agenda bilateral y cómo puedes construir un tema de interés mutuo. Y el tema de interés mutuo es una estrategia para romperle su madre al narco. Y México no lo está haciendo, perdón. Emilio se ha dejado engañar por Trump. No, Así hay que decirlo. estás muy Te equivocado. has dejado engañar por la narrativa Tú de estás Trump. Te voy a decir celebrando por que qué. van a bombardear México, no Israel. estoy celebrando. O sea, estás diciendo Nadie que van a ha dicho- bombardear ¿quién ha México. dicho O sea, eso? ¿cómo crees A ver, que estás ¿y tú llamando no a que lo ves van a probable? bombardear? ¿No lo ves O sea, probable? estás diciendo que van a Vamos poner bombardear. aquí ¿Tú lo ves probable? Yo lo O veo sea, probable. Sería irresponsable no tener escenario. ¿Es deseable? No. Estaría una persona, un mexicano loco. Por eso, pero deseando estamos hablando que de un país análisis. ¿Cómo bombardee dices tu que me país? dejo engañar? Porque te estoy Pero diciendo es que el tema de probable. preocupación el Y fentanilo. sería una O sea, ¿en irresponsabilidad. dónde está tu entendimiento? Permíteme. El gobierno de México ha demostrado que puede lograr cambiar la idea de las estrategias de Donald Trump. Lo hizo en los aranceles Vamos a y ver. está trabajando Los en este bombardeos. momento para inhibir esa posibilidad. A título personal, yo veo que es probable, sí. Sería irresponsable no tener ese escenario, no prepararse para ese escenario. México se tiene que preparar. Ojalá no suceda. Yo quisiera que no suceda. Yo deseo que no suceda. Porque ese Pero Donald Trump Pero va y casa. Donald Trump no le hace caso ya a su Congreso. El Congreso de Estados Unidos ya no le rinde cuentas Trump al Congreso ni al Senado. Está actuando Como de López manera Obrador, ¿no? unilateral. Pues así, Claudia, unilateral. ¿Cómo dice que no hay resultados? ¿Sabes cuántas personas han sido detenidas en el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum nada más? 40,000 detenidos por Válgame. el Válgame. narcotráfico. Es más, millones de pastillas de fentanilo. El fentanilo dice que esa es la causa. ¿Y por qué, si tanto le importa a Donald Trump, por qué no trabajan en una política de salud pública en Estados Unidos para combatirlo? Porque eso es mediático y evidentemente Emilio, con toda la trayectoria política que tiene, lo sabe. Pero por eso digo que se ha dejado engañar. Rubén. A ver, aquí mencionamos que el presidente Trump, en su toma de protesta, hace exactamente un año, trajo en su discurso a William McKinley, el 25 presidente de los Estados Unidos, conocido como el Napoleón del proteccionismo. Fue quien hizo la guerra a España y se quedó con Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y una isla muy importante que es Guam. Él además tuvo una política migratoria muy agresiva hacia los chinos. Bueno, pues todo eso está sucediendo y entonces ahora ¿por qué nos damos a nosotros por sorprendidos? El tema es qué hacemos las y los mexicanos. Por ejemplo, aquí se pone una cifra, esta de 40,000 detenidos, y dices, bueno, ¿y eso es cierto?
Están en las cárceles, porque no cabrían en las cárceles, cabrían. para empezar. Aquí de repente se dice, oye, bajaron los homicidios, y todo el mundo duda. 40% dijo la presidenta. Sí, y todo el mundo duda. Los Aquí datos de de fin de repente semana. vemos el INEGI que nos dice que crece la sensación de inseguridad. Bueno, ¿qué está pasando, Azucena? Es que Morena no hace una política correcta, una política de Estado. Te voy a poner 2 ejemplos rápido. El primero, desde hace 4 años no funciona la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Estará bien? En los momentos tan difíciles que vive la patria, Morena ha decidido no instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. No sabemos en las cámaras qué va a pasar en este país. 1, 2, en estos momentos tan difíciles quieren poner una ley electoral al estilo Maduro. ¿Estará eso de gente cuerda? Me lo pregunto yo. A ver, regresamos con esta pregunta que deja sobre la mesa Rubén Moreira.